Entonces, para introducir el tema de hoy, me gustaría que pudieran pensar en cómo reaccionarías si supieras que el final se acerca pronto. ¿Cómo reaccionarías si supieras que el final se acerca pronto? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? ¿Con quién te gustaría estar? ¿Qué te gustaría decir? ¿Lo aceptarías con gozo o te pondrías triste? Incluso, ¿estarías dispuesto a evitar el final si estuviera en tus manos hacerlo? Ahora, la forma en que piensas que reaccionarás a esta situación va a reflejar lo que es realmente prioridad en tu vida, ya que las crisis, sufrimientos o pruebas como estas nos obligan a revelar la prioridad en nuestros corazones. Y este tema ha fascinado a muchas personas desde el principio de la humanidad, lo que ha llevado a que se produzcan una serie de películas, libros, poemas y canciones acerca de los tiempos finales. De hecho, ha habido una serie de intentos fallidos por predecir cuándo será el final de todo. Por lo que déjame mencionarte solo algunos pocos ejemplos de los cientos de intentos fallidos acumulados en los últimos siglos. En 1891 se cumplía la fecha en que John Smith, creador de la Iglesia mormona, había predicho para el Armagedón. En 1910, un astrónomo francés predijo el final del mundo junto con la llegada del cometa Halley. En 1975, los testigos de Jehová dijeron que se cumplían los 6.000 años de la creación de la humanidad, por lo que ese año sería el fin, llegando al récord de predicciones fallidas por una sola denominación. En 1999, un grupo de seguidores de Nostradamus tradujo uno de sus escritos interpretando que el fin llegaría ese año. Luego, en el año 2000, hubo una gran conmoción mundial porque se pensaba que llegaría el caos y el fin de la humanidad por causa de los computadores. Luego, el 2012, según el calendario maya, sería el final de la humanidad, lo cual sabemos que tampoco ocurrió. Finalmente vemos cómo la actual pandemia ha dado pie a una serie de teorías acerca del final, por lo que frente a tanta información fallida y tanta especulación en base al final de los tiempos, sería importante ver lo que Jesús nos dice en esta sección del Evangelio de Marcos sobre el tema, desafiándonos a pensar en qué o quién encontramos nuestra esperanza. Pero antes de seguir, quiero dejarlos con una pregunta para meditar. ¿Estoy convencido que toda mi esperanza está puesta realmente en Cristo y solo en Él? ¿Estoy convencido que toda mi esperanza está puesta realmente en Cristo y solo en Él? Oremos para que el Señor nos sea guiando en la reflexión de hoy. Padre amado Señor, sabemos que estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos donde quizás nos hemos cuestionado acerca del futuro y que hemos pensado acerca de la eternidad como nunca antes, Señor. Al ver la muerte, Señor, quizás tan cerca, al ver que tanta gente está falleciendo, Señor, por esta pandemia en todo el mundo, queremos hoy día afirmar y aferrar nuestra esperanza en ti, Señor. Queremos que seas tú, Señor, el centro de nuestra esperanza en el futuro, Señor. No es una vacuna, no es lo que los gobiernos puedan hacer, Señor, sino que nuestra esperanza está puesta, Señor, en ti, el único que sabe cuándo llegará realmente el fin, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor, y firmes en ti, Señor, en medio de todos estos distintos eventos que nos recuerdan cuán frágiles somos y cuánto necesitamos depender de ti, Señor, y cuánto debemos aferrarnos a la única esperanza que es real, que eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces les pido que abran sus Biblias en Marcos capítulo 13, teniendo presente el escenario que les propuse en el principio de cómo reaccionaría si el final de los tiempos estuviera cerca. Y mientras buscan el pasaje es importante hacer una pequeña distinción que nos ayudará a entender de mejor manera esta gran sección de los versículos 1 al 37, en la que Jesús les explica a sus discípulos lo que va a pasar con la destrucción del templo y sus implicancias presentes y futuras. Y en ese contexto les afirma que después de su ascensión, el templo en Jerusalén será destruido, lo que será un gran anticipo de lo que pasará en una mayor escala en todo el tiempo restante hasta que el Señor vuelva por segunda vez. Es decir, el contexto de sufrimiento, levantamiento de falsos profetas y mesías
de desastres naturales y guerras que describe Marcos, persecuciones a la iglesia y el odio que generará el Evangelio en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, será un ejemplo y un anticipo de lo que debemos esperar en mayor escala en el futuro hasta la segunda venida de Cristo. Ya que como toda palabra profética en la Biblia, y esto es súper importante destacar, ya que como toda palabra profética en la Biblia, esta tiene un cumplimiento inmediato en el contexto que fue anunciado, en este caso el 70 después de Cristo, pero en miras de un cumplimiento mucho mayor en el futuro, que ha tenido varios otros eventos en la historia, pero aún esperamos el evento final, cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, habiendo hecho esa importante distinción, les pido que fijen su vista primero en Marcos 13, del 1 al 8, en el cual veremos en resumen la destrucción del templo, sus consecuencias y el llamado de Jesús a no ser engañados ni angustiarse por el futuro. Fíjense lo que dicen los versículos 1 al 8. Cuando salía Jesús del templo, les dijo uno de sus discípulos: «Mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios?», contestó Jesús. «No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado». Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron en privado: «Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse?». «Tengan cuidado que nadie los engañe», comenzó Jesús a advertirles. «Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos de todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores». Entonces, si se fijan, este relato comienza con Jesús profetizando o anticipando que el templo de Jerusalén sería destruido por completo, lo cual ya mencionamos que ocurrió históricamente en el año 70 después de Cristo por el emperador romano Tito. Y continúa con sus discípulos preguntándole en privado cuándo ocurriría esto y qué señales debían esperar para predecir este evento, lo cual es un reflejo de nuestra naturaleza ansiosa, curiosa y controladora, que desea a toda costa saber cuándo ocurrirá el final, y ya mostramos varios intentos fallidos de predicción a lo largo de la historia. Pero vemos que Jesús, aunque describe una serie de cosas que iban a pasar, les dice que éstas no definen cuándo vendría el fin, sino más bien les dice que estos son el comienzo de los últimos días que parten con la ascensión y continúan o continuarán hasta que Jesús vuelva. Entonces, en ese contexto, les hizo 3 advertencias. Primero, les advierte que no se dejen engañar por otras personas que, usurpando su nombre y haciéndose pasar como Salvador, busquen engañar a muchos. Y como ya sabemos en la historia, ha habido muchos que han reclamado ese título, donde el más reciente es el Jesús de Australia, quien despertó un día recordando que era el Mesías y que en la actualidad tiene miles de seguidores. Por lo tanto, el llamado para los apóstoles, como también para nosotros hoy en día, es a no ser engañados por personas o ideologías que se hagan pasar por Jesús o tergiversen su evangelio ofreciendo una salvación o rescate que suene muy atractivo, pero que finalmente no es real. Como por ejemplo, todas las religiones orientales que están tan de moda en la actualidad, pero que no traen una real esperanza. Así como el Evangelio de la Prosperidad, que promete bendiciones que ni Dios mismo prometió para este tiempo. Segundo, les advierte que no se angustien. Cuando oigan de guerras o de naciones levantándose unas con otras, porque esto va a pasar y no significa que el fin está cerca, les dice Jesús, ya que sabemos que las guerras entre naciones por diferentes razones ha sido la tónica desde el tiempo de Jesús y ha continuado hasta ahora, aún en medio de la pandemia. Tercero, les advierte que no se sorprendan con los desastres naturales y las hambrunas o pandemias, porque estos no indican que el final está cerca, sino que solo ha comenzado. Y en Chile estamos acostumbrados a tener desastres naturales casi todos los años, por lo tanto, si estuviéramos buscando predecir, todos los años tendríamos un evento y hasta ahora así ha sido. Porque como les mencioné al principio, efectivamente estamos en los últimos tiempos desde que Cristo murió en la cruz y lo estaremos hasta que Él vuelva. Pero estos diferentes eventos que han pasado en la historia
no nos ayudan a predecir el final, sino que nos recuerdan que ya estamos en los tiempos finales. Por lo que no se dejen engañar, ni se angustien, ni se sorprendan cuando diferentes personas se levanten prediciendo el fin, ni tampoco cuando diferentes ideologías pretendan interpretar los eventos que pueden estar pasando, porque estos no están pasando para ayudarnos a predecir el fin, sino más bien para mantenernos fieles y permanecer firmes en la fe hasta que Él vuelva por todos nosotros que hemos sido escogidos por Él y que hemos respondido con la fe que Él nos da. Lo que me lleva a la siguiente sección, en los versículos 9 al 13, en la cual en resumen Jesús anticipa el sufrimiento, persecuciones, odio, divisiones por su causa, animándolos a seguir predicando el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Fíjense en los versículos 9 al 13 que dicen: pero ustedes cuídense, los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el Evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les da a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y le darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces vemos cómo Jesús es completamente honesto con respecto al futuro de sus discípulos, quienes serán perseguidos, maltratados, odiados, incluso martirizados por el Evangelio. Por lo tanto, si Jesús fuera un publicista, esta es la peor publicidad para hacer que lo sigan. Si los discípulos no hubieran estado convencidos de lo que Jesús les estaba diciendo, se habrían ido rápidamente, ¿no es cierto? Entonces Jesús los llama a cuidarse y permanecer firmes hasta el final, a pesar de las consecuencias difíciles que conlleven el predicar el Evangelio y el ser testimonio en medio de territorio hostil. Y aunque esta realidad parece ajena a nosotros, es lo que han experimentado muchos cristianos en la historia y la que siguen experimentando cristianos específicamente en el Medio Oriente y África, en lugares donde prolifera el radicalismo islámico. Ya que cuando un cristiano se convierte en alguno de esos países musulmanes, esto implica inmediatamente que es abandonado por su familia, acusado por sus amistades, pudiendo terminar en la cárcel o ejecutado por su nueva fe. Por lo tanto, Jesús les dice a sus discípulos que deben confiar en el poder del Espíritu Santo cuando compartan el Evangelio y estar dispuestos a recibir las consecuencias de ser perseguido. Ahora, esta no es una excusa para no estudiar la Biblia, para no profundizar en ella y decir, bueno, el Espíritu me va a decir lo que debo decir, sino que es para confiar de que el Espíritu nos va a recordar todo lo que hemos llenado con lo que hemos llenado nuestro corazón, con la palabra. Pero les dice que deben estar dispuestos a las consecuencias de ser perseguidos, lo que quizás en Chile aún implica solo burlas, aislamiento o indiferencia de parte de amigas o familiares, pero que en otros lugares implica literalmente la muerte por el Evangelio. Entonces el llamado de Jesús para nosotros es a mantenernos firmes en la salvación que Él nos ha dado y en la cual nos mantendrá por el poder del Espíritu Santo, que también nos va a guiar para compartir valiente y sabiamente el Evangelio en todo momento, lugar y contexto. Ahora, pese a que Jesús realiza varias advertencias que son reales, debemos tener cuidado con creer que si me equivoco una vez o cometo un pecado en algún momento, esto significa que no he resistido hasta el final y que he perdido la salvación, ya que la principal meta de Jesús es darles seguridad más que generarles incertidumbre, recordándolos que Él va a venir a reunir a todos sus escogidos de cada rincón del mundo. Por lo tanto, lo que Él está diciendo es que aquellos que son hijos de Dios y son verdaderos discípulos de Él van a permanecer en la fe y se van a mantener firmes en ella, a diferencia de aquellos que se hacen llamar cristianos, pero no lo son realmente. Y Marcos hace este juego en todo el Evangelio. ¿Quiénes son los que están adentro y quiénes son los que están afuera? ¿Quiénes son los que muestran fe? ¿Quiénes son los que no muestran fe? ¿Quiénes son los que se acercan a Jesús para saber más cuando no entienden algo? ¿Y quiénes son los que simplemente van por el espectáculo y luego se van? Entonces,
Para ellos la advertencia, para aquellos que son discípulos de Jesús, para los que no son discípulos de Jesús, perdón, tendrá consecuencias fatales. Pero para nosotros es un llamado a volver a enfocarnos en lo que realmente importa, recordando que la vida del cristiano es un proceso que involucra sufrimiento, caídas, equivocaciones, pero que a largo plazo implica salvación y vida eterna, la cual solo Dios concede por gracia mediante la fe a aquellos que han puesto toda su confianza en Él. Es Él que nos va a hacer perseverar, pero que nos advierta a tener cuidado, a no relajarnos, a estar alerta. Lo que me lleva a la siguiente sección, en los versículos 14 y 23 de Marcos 13, el cual en resumen Jesús les previene nuevamente lo terrible que será el día de la destrucción de Jerusalén, por lo que deben estar alertas, sabiendo que Dios es compasivo con sus elegidos y que no dejará que los engañen. Fíjense en los versículos 14 al 23. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lea, que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas y amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no lo había desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni lo habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los que Él ha elegido los ha acortado. Entonces, si alguien le dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, allá está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Entonces vemos que Jesús nuevamente les advierte que muy pronto vendrán tiempos difíciles en los cuales Jerusalén será destruida por pueblos paganos que no pertenecen a ese lugar, aludiendo a las profecías del profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31 y capítulo 12, versículo 11, donde un líder pagano llamado Antíoco Epífanes puso un altar pagano sobre el altar de ofrendas para Dios, desvirtuando ese lugar de adoración en el año 168 a.C. Por lo cual Jesús usa un ejemplo del pasado para mostrarles cómo el templo que ellos habían elogiado en los primeros versículos también se ha desvirtuado de su adoración al Señor, por lo que también será destruido. Por eso llama a sus discípulos a que deben cuidarse y protegerse dentro de lo posible, movilizándose hacia lugares seguros en oración y dependencia del Señor, sabiendo que lo más peligroso es que ellos sean engañados por los falsos profetas y mesías, pero Jesús se ha encargado de decirles que eso no va a pasar con sus elegidos, aunque eso no es una excusa para quedarse estancado o dormido en la fe. Por lo que nuevamente, por un lado, los anima a estar alertas y cuidarse, pero por otro les recuerda que Él está cuidando de ellos pese a que tengan que experimentar este gran sacrilegio. Por eso los previene y les asegura de su compasión, afirmándoles que no pasarán por algo como eso nuevamente en su tiempo, acortando los días hasta que todos ellos lleguen a su presencia en miras de una promesa mayor en la que todos los que han de ser salvos lo sean. Ahora puede que para nosotros la destrucción del templo de Jerusalén no sea algo tan grave, porque para nosotros puede que su representación más cercana sea la profanación, destrucción y quema de iglesias en el contexto del estallido social, lo cual es algo grave, pero quizás no en las dimensiones que Jesús está describiendo. Pero para un judío en ese tiempo, toda su vida estaba centrada en el templo, y este era el símbolo de la presencia de Dios. Por eso Jesús les dice anteriormente que el templo más importante que sería destruido sería Él mismo, quien pasó a ser la presencia de Dios encarnada, Dios hecho hombre, quien además sería levantado por el Padre en 3 días, aludiendo a su resurrección. Ahora, otro peligro asociado a esto son los salvadores que levantamos nosotros mismos en nuestra vida, buscando que puedan suplir las necesidades que solo Cristo llena, donde el trabajo, las redes sociales, algún pasatiempo, la tecnología, algún programa o serie televisiva
la comida, el carrete, la comodidad, las apariencias, alguna relación de pareja, algún bien material o los planes que tenía para este año, etcétera, pueden transformarse en nuestros libertadores, poniendo toda nuestra esperanza y gozo en estas cosas, desplazando el espacio central en nuestro corazón que solo Jesús debe tener. Para que de Él fluya el amor, cariño, deseo por todo lo demás. Entonces, aunque se levante gente que haga señales y milagros para engañar a las personas, o ideologías, o artefactos, o personas que se vuelvan el foco de nuestra mente y corazón, no les crean, porque ellos no son el Cristo, el cual vino una vez y vendrá por segunda vez a buscar a su pueblo, lo cual será más que evidente para todos, ya que Jesús vendrá a buscar a su familia que Él ha elegido soberanamente de todos los rincones del mundo, lo cual de nuevo debería traernos esperanza en un futuro más que prometedor. Como nos dice la última sección de este capítulo en Marcos 13 del 24 al 37, que ahora sí apunta quizás a la segunda venida de Cristo, la cual sabemos que ocurrirá después de estos últimos tiempos de aflicción en este mundo, que comenzó con la ascensión de Cristo y que no sabemos cuánto va a durar, pero sí que Jesús prometió que volvería pronto. Pero para Él pronto no es el mismo pronto que para nosotros. Por lo que fíjense, versículos 24 al 37 dice: Pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuánto llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, sea al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes se los digo a todos: manténganse despiertos. Entonces hemos visto que las señales que el Señor le dio a sus discípulos no eran para predecir el final de los tiempos, sino para prepararse para este, cuando Dios determine que esto acontezca, ya que el Evangelio no es una carrera de 100 metros, sino una maratón de toda la vida. Por eso Jesús termina esta sección animándolos primero a que será Él quien reunirá de todas partes a su pueblo, a sus elegidos, a su familia, a su iglesia universal, que se unirán a Él cuando vuelva por segunda vez, lo que la Biblia nos dice que será más que evidente para todos, ya que en ese momento toda rodilla se doblará ante su presencia, donde para algunos será para salvación, pero para otros lamentablemente será para condenación. Pero luego toma el ejemplo de la higuera para que primero los discípulos supieran que la destrucción del templo que él había anticipado se acercaba en ese tiempo. Por lo tanto, no pasaría una generación, estamos hablando del 70 después de Cristo, y esto Jesús lo dijo alrededor del 30 después de Cristo. No pasaría una generación hasta que ese evento pasara. Pero también lo dijo para que ellos y nosotros vivamos con la expectación, la urgencia y el deseo que este tiempo final llegue y que el Señor vuelva pronto a hacer su justicia y poner todo nuevamente en su lugar. Por lo que les asegura que el cumplimiento inmediato de sus palabras ocurriría en esa misma generación, y así fue con el emperador romano Tito en el 70 después de Cristo, donde destruye el templo y comienza la persecución de los cristianos. Pero también les asegura que el cumplimiento futuro de sus palabras, que no pasan,
y permanecen para siempre, se cumplirá, ya que sus propósitos siempre se cumplen a su debido y perfecto tiempo. Entonces solo Dios Padre conoce cuándo vendrá el final, por lo que el llamado a sus discípulos es estar alerta, a mantenerse despiertos y cumplir la voluntad del Padre mientras Cristo vuelve, lo cual apunta principalmente a transmitir y compartir la fe. Y cuidado con tomar este pasaje para decir, bueno, entonces vamos a predicar a todas las naciones y cuando terminemos de predicarle a todas las personas, entonces vamos a hacer que Jesús venga. Porque ese no es el sentido de lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es la urgencia que tenemos que predicar, pero cuando Él vuelva, no es algo que depende de nosotros, es algo que Dios ya determinó antes de la fundación del tiempo. Y sabemos que el hecho de los apóstoles, cuando comienza la expansión del Evangelio, el Evangelio llegó entre comillas, a todo el mundo de ese tiempo, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, así como Jesús les recuerda la seguridad que tienen en Él, también les advierte de forma imperativa. Cuidado con quedarte dormido en tu fe. Cuidado con relajarte de las cosas espirituales. Cuidado con volverte cómodo con las cosas de Dios. Cuidado con estancarte y conformarte con lo mínimo en la fe. Cuidado con caer en angustia y temor por las cosas que no puedes controlar, como la pandemia que estamos viviendo, o en el caso de este texto, con el fin del mundo. Cuidado con desaprovechar este tiempo para crecer en la familia y depender más de Dios en intimidad con Él. Cuidado con especular y dejarte engañar por falsos salvadores y profetas, que finalmente proponen muchas cosas pero nunca cumplen lo que prometen. Cuidado con olvidarte que el fin del mundo está en las manos de Dios y que Él prometió que salvaría a sus escogidos a como dé lugar. Por lo que puedes tener esperanza hoy que tu futuro está en sus manos y no en las tuyas ni en las de nadie más. Por lo, por lo que transmitamos esa esperanza y esa paz que solo Jesús nos puede dar en medio de todo lo que estamos viviendo y vamos a vivir hasta el final de nuestras vidas terrenales y el comienzo de una vida eterna junto a Él, lo cual solo Él sabe cuándo ocurrirá. Termino entonces con la pregunta que comencé. ¿Estoy convencido que toda mi esperanza está puesta realmente en Cristo y solo en Él? ¿Estoy convencido que toda mi esperanza está puesta realmente en Cristo y solo en Él?